Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 5. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así también Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Primero hasta el versículo 5 he leído. Según la ley de Moisés, por su propia voluntad no puede ser sacerdote, sino por el llamado de Dios. Dios, como Aarón, a Moisés lo llamó: Aarón va a ser mi sumo sacerdote y sus hijos. Es el libro de Hebreos, para mí es un libro de gran bendición. Pero para poder comprender el mensaje es necesario tener un poco de conocimiento del libro de Levíticos. Pues el libro de Hebreos, en el capítulo 1, primero inició desde el ángulo de la cristología, porque el pueblo judío, por manejar diferentes ideas, exégesis rabínica muy desviada de la Biblia, no pudieron aceptar a Jesús por Cristo. Ellos creen que Cristo es una criatura, un hombre de altos méritos, pues Dios le considera por hijo. Pero en capítulo 1 constantemente hablaba con citas bíblicas, y donde Dios a ángeles dijo que tú eres mi hijo, siéntate a la diestra, a ningún ángel. Sobre los ángeles, la Biblia dice, son ministros, son obreros de Dios. Los ángeles son creados para servir a los que han de ser salvos. Pero cuando Dios hablaba del Hijo y decía, eres eterno, no tiene el principio, el fin, es el Hijo de Dios. Entonces Cristo no es una criatura, Cristo no es un hombre, sino el Verbo encarnado a nosotros. En el capítulo 2 hablaba de la gran salvación. Ya que muchos judíos, a partir del día Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cayó, el Evangelio fue anunciado con gran poder, también con prodigios, milagros, porque era necesario ser acompañados prodigios y milagros para que el pueblo judío pudieran reconocer que realmente Jesús era el Cristo. No solamente el Evangelio con tanta precisión y exactitud fue anunciado. Cuando los apóstoles predicaban en nombre de Jesús, los acompañaban prodigios, milagros, señales. Así que los judíos pudieron reconocer ciertamente Jesús era el Cristo. Luego en capítulos habló de cuidar la gran salvación, no dejar que se deslizara. ¿En qué sentidos? Habla de la apostasía. Ustedes en el libro de estudio de Hebreos, total 3 veces podrá ver el escritor del libro de Hebreos se repite de la apostasía. Capítulo 2, cuida la gran salvación, atender y prestar la atención a la gran salvación. Capítulo 6, sobre no recaerse. No recaerse, ¿en qué sentido?
luego de haber escuchado la palabra de Dios, haber participado al Espíritu Santo, volver hacia atrás, otra vez regresar al judaísmo apostatando. También Hebreos capítulo 10 habla del pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Pisotear la sangre derramada del Cristo para santificarte y tomarla por sangre inmunda, como no tuviera ningún poder para conmigo otra vez creer ese pecado. Es pisotear la sangre del Cristo. Y capítulo 3 habló del día de reposo. Primero Dios, después de haber creado todas las criaturas, bendijo el séptimo día y reposó, porque todas las obras habían acabado. Pero ¿qué pasa? Adán y Eva cayeron en pecados y de nuevo Dios tuvo que trabajar, porque encontró el trabajo. Todas las cosas están acabadas. Pero ¿qué pasa? ¿Sienten un poco de calor ustedes? Después de prender el clima, por favor. Sí. La mayoría sienten calor. Entonces, ¿qué pasa? Dios descansó en el día séptimo, lo santificó. Pero ¿qué pasa? Capítulo 3, la Biblia habla de caída de Adán y Eva en el pecado. De Dios tuvo que reactivar, otra vez entrar en el modo del trabajo. Inició la obra de Dios, aunque en realidad en Dios todas las cosas son acabadas, pero según nuestro punto de vista, Dios tuvo que reactivar, otra vez iniciar, a trabajar para salvar la humanidad de sus pecados. Cuando los israelitas estaban en Egipto como esclavos, Dios mandó a Moisés. Moisés, supuestamente como un líder religioso, también político, hizo su campaña que dijo: yo os llevaré a la tierra del reposo. Pero cuando nosotros leemos el libro de Éxodos, Número, Deuteronomio, Moisés no lo logró, no pudo llevar su pueblo al reposo, ni Josué, porque Moisés es símbolo de la ley. A través de las obras de la ley, nadie puede alcanzar al reposo, a la perfección, a la salvación. Entonces, Hebreos capítulo 3, por más que Moisés les prometió: yo os llevaré a la tierra prometida. Pero en realidad, no solamente no pudo llevar al pueblo, ni siquiera él tampoco pudo ingresar a la tierra prometida. Y Aarón primero se muere en el camino. Luego, Moisés. Moisés pudo llevar los israelitas, pero la generación que él había sacado de la tierra de Egipto, todos cayeron en el desierto, porque por medio de las obras de la ley ser justificado era imposible. En el desierto nacieron la nueva generación, entre quienes Moisés había sacado. Los que pudieron entrar a la promesa solo fueron Josué y Caleb, pero no que ellos hayan cumplido toda la ley. La Biblia habla claramente: ellos creyeron en la promesa. Por la fe, luego de que espiar a los originarios de la tierra de Canaán, ellos confiaron en la promesa que Dios había dado a Abraham. Pero Jehová dijo a nuestro padre: entonces son nuestro alimento, nuestra comida, vámonos. De los de la fe sí pudieron ingresar al reposo, pero los de las obras de la ley no pudieron. Todos cayeron. Entonces nosotros vemos en la parte final del libro de Números
Deuteronomio, el llanto de Moisés desde la cumbre de la monte Nebo, que estaba por el otro lado de la tierra prometida. Desde el desierto él subió a monte Nebo y Dios dijo, tú verás, pero no pasarás allá. Entonces Moisés empezó a suplicar, yo pase para allá, oh Jehová, yo pase. Pero Dios le contesta tajantemente, basta, tú no vas a poder entrar a aquella tierra, porque tú has pecado en el desierto. ¿Y qué pasa? A través de la ley alcanzar el reposo, imposible fue. Entonces, ¿cómo encontramos el reposo? ¿Cómo nosotros alcanzamos la perfección? Y el día séptimo, el día santificado y bendito, por la caída de Adán y Eva fue violado. Luego Dios empezó a hablar día del reposo. Moisés prometió sobre el día de reposo, llevaría a la nación al reposo cumpliendo la ley. Pero no pudieron llegar al reposo. Luego, el capítulo 3 explica por qué ellos no pudieron llegar al reposo. Por la incredulidad, por la dureza del corazón. Y el capítulo 4 habla del reposo que después de muchos días el rey David otra vez mencionó. Después de muchos días de Moisés, el rey David mencionó sobre el reposo. Hoy, si oyeréis la voz de Jehová, no endurezcáis a vuestros corazones, que los que creen podrán entrar al reposo. Entonces el rey David mencionó otro reposo, diferente que el reposo que Moisés mencionó. Por las obras de la ley, nadie puede alcanzar al reposo. Pero el rey David de nuevo dijo, hoy, a partir de ahora, cuando oyeréis la voz de Jehová, no endurezcáis a vuestros corazones, porque los israelitas tienen la ceguera, la servidumbre. Entonces la Biblia explica, como la sesión pasada he explicado un poco, uno de nuestro fatal error doctrinal, nosotros nos creemos capaces, buenos. Mientras tantos que nosotros nos creemos capaces y buenos, ¿y qué sucede? No podemos comprender la Biblia, porque la Biblia se escribió desde el punto de la vista de Dios, con la óptica de Dios. La Biblia no está a favor de seres humanos. La Biblia no se escribió conforme a la razón humana, sino la razón de Dios, conforme a la óptica de Dios. Dios, ¿cómo considera a todos los hijos de Adán y Eva? Pecadores, gente depravada, destituidos de la gloria de Dios. Si nosotros aceptáramos la palabra de Dios, si nos pusiéramos en lugar de gente depravada, gente pecadoras, generación malvada, gente destituida de la gloria de Dios, nunca nosotros intentaremos ser justificados por nuestras propias obras, sino nos humillaríamos delante de Dios, suplicaríamos a Dios que nos envíe el Mesías, que tenga misericordia de nosotros. Pero Satanás está trabajando. En el libro de Hebreos capítulo 4 habló de la dureza del corazón, endurecimientos. A causa del pecado, vuestro corazón
no se endurezca, dice. Aquel pecado no es simplemente un pecado, sino tiene personalidad. Es Satanás. Satanás nos hace creer capaces, nos hace creer buenos. Si yo me pongo en lugar de los buenos, de una forma natural, intentaría para cumplir la ley, procuraría para salvarme a mí mismo por mi propia cuenta. Entonces, lo que la Biblia me dice, eres pecador, eres horrible delante de Dios, eres condenado, yo no acepto. Entonces, trataría de salvarme a mí mismo con mis propias palmas, toda la vida. Entonces, no podría oír la palabra de Dios. Entonces, Hebreos capítulo 4 que dice, ¿cuál fue la razón por la cual los israelitas no entraron al reposo? Por la incredulidad. Además, Moisés representa la ley. Por las obras de la ley, entrar a la perfección, entrar a la salvación es imposible. Luego, capítulo 4, que se retoma el mismo contenido, pero David dijo, después de muchos días, hoy, no solo en el tiempo de Moisés, hoy, en cualquier momento, si oyeréis la palabra de Dios, otra vez oyeréis la voz de Dios, no endurezcáis a vuestros corazones, no endurecer el corazón y ser sensibles. ¿Por qué los judíos rechazaron todos los profetas? Porque todos los profetas, ¿quién profeta entre 66 libros de la Biblia, al llegar a la tierra, a los israelitas les alababan? Vosotros cumplís muy bien la ley de Moisés. Excelente persona. Cuando, ¿quién profeta dijo? Todos los profetas dijeron, son gente depravada, generación malvadas, pecadores, que les reclamaba que se arrepintiera delante de Dios. ¿Por qué entonces los israelitas tuvieron que matar a los profetas? Porque los profetas declaraban la pilleza, la bajeza, la inutilidad del pueblo de Israel delante de Dios. Son pecadores. Por eso nosotros podemos ver el libro de Isaías, el profeta Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Entonces, en el tiempo del profeta Isaías, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Aunque anunciaba el evangelio, no quería creer. El profeta Jeremías tiene sobrenombre por apodos. Es un profeta de lamentación, profeta llorón. Todo el tiempo pasaba llorando, exhortando, declarando que viene el mal. Entonces, que ejército de Babilonia viene para destruir el reino de Judá, llevarlo. Y les decía que obedecieran. Porque Nabucodonosor es el siervo de Dios. Dios lo trae para castigar a vosotros. Pero ¿qué pasa? Ellos no aceptaban. Los profetas primero profetizaban y transmitían maldiciones, castigos. Luego dijo, si aceptara el castigo de Dios, si aceptara la maldición, Dios tendrá misericordia de vosotros porque traerá el Salvador. Hasta el tiempo del Señor Jesucristo, especialmente cuando leo el libro de Daniel capítulo 9, Daniel, estando en Babilonia, por la gracia de Dios, él alcanza a ser un funcionario de alto rango en Babilonia. Entonces, un día él pudo leer el libro de Jeremías. Leyendo el libro del rollo de Jeremías, se sorprendió, porque el profeta Jeremías profetizó el tiempo desde la esclavitud está limitado por 70 años.
Entonces Daniel se dio cuenta, empezó a contar los años. ¿Cuántos años de cautiverio llevamos aquí? Pronto vendrá el tiempo señalado. Dios se acordará de nosotros, nos perdonará. Eso a él le sirvió para que él recobrara el ánimo para poder pedir por el pueblo. Entonces el libro de Daniel, capítulo 9, así inicia. Daniel leyendo el libro de Jeremías descubrió el tiempo de la esclavitud por 70 años estaba limitado. Recobra el ánimo para pedir misericordia a Dios. Todo el capítulo 9, si ustedes leen la oración de Daniel, él se repite: nuestros padres y nosotros no hemos podido cumplir el pacto. Nosotros no pudimos cumplir la ley de Moisés. Entonces, cada palabra inicia confesando pecado. Somos pecadores. Ten misericordia de nosotros. Yo elevo esta oración no por mi justicia, porque no la tengo, sino confiando en tu mucha misericordia. Elevo mi oración. Incondicionalmente, perdónenos. Ten misericordia de Dios. Entonces, el profeta Daniel, ¿qué confesaba delante de Dios? Eres un inútil, impotente. No hay manera de poder salvarse a sí mismo. Confesaba su belleza, bajeza, inutilidad. Si tú no me salvas, tan solo por gracia, tan solo por el amor, no hay esperanza para mí. ¿Qué pasa? El arcángel Gabriel fue encomendado por Jehová, volando viene a Daniel. Le dice: Daniel, ¿desde cuándo comenzaste tu oración? Tu oración fue alcanzado a Dios. Salió una orden. Por eso yo vine a ti para transmitirte la orden del Señor. Y finalmente el arcángel Gabriel, ¿qué es lo que enseñó a Daniel? Daniel pidió el perdón del pueblo de Israel, pero el arcángel que ha traído sorprendentes noticias. La profecía, la gran profecía de 70 semanas. Entonces, en el mundo de la profecía, un día es equivalente de un año. Entonces, 7 días, una semana, significa 7 años. 7 años por 70, 490 años. Entonces, el arcángel Gabriel le transmite: Jehová ya ha señalado, establecido por 70 semanas. Después de 69 semanas, desde cuando salga la orden de retornar a Israel, regresar a Israel, a partir de ese día, 69 semanas, en la tierra vendrá el Santo Cristo. Luego el Santo Cristo será cortado de la tierra. El Santo Cristo, o sea, se refiere a ser asesinados. Pero Él pondrá el fin al pecado. Todas las profecías serán cumplidas. Traerá justicia perdurable. Luego, la santa ciudad será asolada, destruida, mucho tiempo. Entonces, iniciará el tiempo para gentiles. Menciona, luego del asesinato del Santo Cristo y su resurrección, Él cumple toda la profecía, pone el fin al pecado, trae la justicia perdurable, iniciará que la santa ciudad Jerusalén será arruinada después del Mesías. Entonces, 69 semanas de profecía cumplida, pero para que reactivara la última semana, un tiempo extra Dios daría para los gentiles. Durante mucho tiempo la santa ciudad será pisada por los gentiles.
Pero en días finales, otra vez reactivará el cumplimiento de la última semana, los últimos 7 años. Luego habla primera mitad, habrá paz, pero falsa. Habrá pacto, porque vendrá el hombre inicuo, el hombre maligno. Entonces el pueblo de Israel creerá por Mesías. Pero cuando quieren que el hombre inicuo se sienta en el lugar santísimo, entender, el mar está muy cerca, huirse. No es Cristo, sino anticristo. Luego habrá tribulaciones, guerras que nunca ha habido. Y después de ese polvo, muchos serán levantados y recibirán vida eterna. Daniel, ¿qué ha pedido? Solo al principio él quería que Dios perdonara a su propia nación, pero su oración fue aceptada. Desde cuando tú comenzaste a orar, salió la orden. Entonces, mientras tanto que el arcángel Gabriel venía, ¿qué pasa? Algunos ejércitos, contrario que ejército de Dios, me estorbaron en tales sitios. Me tardé un poco. Satanás no quería que el arcángel Gabriel trajera esta buena nueva. Se tardó un poco. Entonces ahí nosotros podemos ver los verdaderos israelitas. Actualmente el judaísmo no es la misma religión Israel antes del profeta Malaquías. Daniel es un verdadero israelita. David es un verdadero israelita. David, ¿qué dijo? En muchos cánticos suyos compuso: mis pecados son muchos más que mis cabellos. Mi pecado a mí me prevalece, por lo tanto, oh Señor, tú me perdonarás. ¿Qué quiere decir? Ya que mi pecado a mí me prevalece, yo no puedo vencer a mi pecado. Entonces, oh Señor, tú te encargarás de perdonarme. Tú me liberarás. Entonces el rey David confesó a Dios: eres un impotente, un miserable, un pecador. Por sí mismo cumplir la ley de Moisés será imposible. Así con el espíritu angustiado y contrito, cuando confesaba misericordias, pedía misericordia, Dios le enseñaba la venida del Mesías. Pues cuando nosotros leemos libros de Salmos, el rey David muchas veces fue tomado por el espíritu del Cristo, empezó a narrar el guión del Cristo. Por ejemplo, Salmos 22, todo el capítulo. Oh Señor, el rey David empezó a narrar desde el lugar del Cristo. Los perros me rodearon, horadaron mis pies y mis manos, y reparten mi manto, dice. Entonces, ¿qué es lo que estaba narrando? Desde la cruz, desde la posición de la cruz, Jesús colgado, lo que estaba viendo hacia abajo. Desde el lugar del Cristo, el rey David empezó a narrar. Desde la cruz, los perros me rodearon, horadaron a mis pies y mis manos. Yo puedo contar mis huesos desnutridos. Podía contar cuántas costillas tienes. Todo el cuerpo sangrientos. Padre mío, ¿por qué me abandonas? Perfectamente es el guión del Cristo. Y también cuando leemos Salmos del rey David manejaba bien sensiblemente: mi Jehová, mi Dios y mi Señor. Y también mi Rey. Mi Dios a mi Rey dijo. Mi Dios a mi Rey. Su reino es eterno, su cetro es eterno, oh mi Rey. Pero él siendo el mismo Rey.
Entonces, bien claramente podemos ver, el Espíritu Santo lo tomaba, enseñaba a David la venida del Mesías. Entonces, el verdadero israelita, a partir de Moisés, antes de morirse, él profetizó: mientras tanto que yo estaba vivo, no cumplieron el pacto. Yo sé, después de mi partida, perecerán. Después de mi partida, vendrá el mal sobre vosotros. Moisés nunca esperó la rectitud del pueblo de Israel. Él profetizó: mientras tanto que yo estaba vivo, no cumplieron la ley, cuanto más cuando yo no esté. Entonces, vendrá el mal y vosotros seréis perecidos. Entonces, Moisés puso toda su esperanza: entre vosotros habrá un profeta. Él será como yo, cara a cara con Dios, hablará. Dios pondrá en su oído su palabra. Que ustedes no me han obedecido, pero si a Él no le obedecieren, perecerán eternamente. Entonces, Moisés finalmente, ¿a quién puso toda su esperanza? Al Mesías. Él nunca puso su esperanza en alguna posibilidad humana, sino puso su esperanza en la venida del Mesías. Esperaba el surgimiento de un profeta, más que Moisés. Pero luego de la muerte de Moisés, que dice en el último capítulo del Deuteronomio, nunca más fue levantado un profeta como Moisés. Pero Moisés dijo: habrá un profeta entre vosotros, como yo. Como Moisés habló con Dios en la cumbre de Monte Sinai, como yo, pero superior que mi persona. Hablará con Dios cara con Dios. Dios pondrá en su boca sus palabras. Ustedes a mí me desobedecieron, pero si a Él le desobedecen, perecerán. Entonces, Moisés nunca puso la esperanza en alguna posibilidad humana del pueblo de Israel. Él sabía que no iban a poder cumplir. Él sabía que el pueblo iba a ser perecido, les iba a padecer. Y el holocausto y también el masacre, él sabía. Puso toda su esperanza en Cristo. Rey David también. Solamente eres mi salvación, eres mi roca, eres mi refugio, mi fortaleza, oh Señor. Mis pecados me son muchos más que mis cabellos. Yo no puedo prevalecer a mi pecado, por lo tanto tú me perdonarás. El rey David, después de ser reprendido por la fornicación, adulterio que había cometido, el asesinato, en Salmo 51 que dice: yo no he ofrecido el sacrificio. Pero según el libro de Levítico capítulo 4, una de 4 ofrendas expiatorias dice: cuando el jefe del pueblo cometiere algún pecado y delinquiere contra algún número de mandamientos que no se ha de hacer, así ofrecerá una ofrenda. Pero el rey David no ofreció un sacrificio. ¿Por qué él viola la ley de Moisés? Porque David tenía presente delante de sus ojos el mejor sacrificio. Era el sacrificio del Cristo. Moisés fue así. David fue así. El profeta Isaías es un libro maravilloso. 66 capítulos, más que cualquier libro de profecía. ¿Cuántas veces repite con tanta precisión la redención que el Salvador va a traer al mundo? Por ejemplo, Isaías 53, todo el capítulo es un capítulo del oro. Hablaba de un siervo, que el renuevo, un hombre de sufrimientos, que nosotros
creeremos que Él por su culpa sufre, por su propio pecado eres castigado, pero ciertamente Él llevó nuestras dolencias, nuestros pecados. Todos nosotros descarriamos como la oveja, cada cual se apartó por lo suyo propio, mas Jehová en Él cargó el pecado de todos nosotros. El profeta Isaías es un personaje casi 1000 años antes del Cristo. 700 años casi antes del Cristo. Entonces, él ¿cómo describió? Todo lo que la revelación estaba viendo como si fuera un hecho, un sucedido. Lo que ha de suceder en el mundo de la revelación, él narraba como hechos sucedidos. Cristo ya muerto a causa del pecado. Y además, el profeta Isaías un día vio la gloria de Dios. Entonces él se tiró al piso, llegó a ser como muerto. Yo siendo un hombre pecador, vi la gloria de Dios. ¿Qué pasa? Un ángel con una pinza agarra un carbón encendido del altar del holocausto del cielo y volando viene a Isaías con aquel carbón rojo encendido, cauteriza los labios de Isaías. Luego, tus pecados te son perdonados. ¿Cuál carbón puede perdonar el pecado? Entonces fue un carbón encendido del altar del holocausto del templo celestial. Nosotros tenemos que entender bien el tabernáculo de Moisés, que Moisés construyó, fue conforme al modelo que Dios le había mostrado cuando estaba en la cumbre de Monte Sinai. Entonces el verdadero está en el cielo. El tabernáculo era una réplica. También el templo del Salomón era una réplica del original. Entonces, en el templo de la tierra o en el tabernáculo de la tierra, los animales fueron sacrificados. Muchas vidas, porque cuya vigencia y eficacia no eran perfectas, sino temporales, parciales. Pero en el templo celestial, en el altar del holocausto celestial, sobre el altar del holocausto celestial, ¿cuál ofrenda estaría ofrecida? ¿Cuántas ofrendas? Una sola ofrenda, el cordero inmolado. Entonces, desde el altar del holocausto, chorrea gota de sangre la grasa. ¿Qué pasa? El carbón que bebió la sangre, el chorro de la sangre, el chorro de la grasa de la ofrenda ofrecida en el altar del holocausto. Un ángel con una pinza lo agarró, volando viene al profeta Isaías, quema su boca, tus pecados te son perdonados. Porque sobre aquel altar el Cordero de Dios estaba inmolado. Entonces, el profeta Isaías, el profeta Jeremías, y Jeremías, ¿qué dijo? Capítulo 31, versículo 31, he aquí, vienen los días en los cuales Jehová hará un nuevo pacto. Él puso toda su esperanza en la reforma del pacto. Porque el nuevo pacto no será como el pacto que había hecho con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Habla del pacto que se estableció en la cumbre de Monte Sinai. Aunque Jehová ha sido un buen marido, es un concepto, o sea, hebreo, el marido, símbolo del cuidador, el símbolo del protector. Entonces, aunque Jehová ha sido un buen marido, pero invalidaron el pacto. ¿Qué pasa? Entonces, el pacto en sí es espiritual, en sí es santo. La ley no tiene culpa. Cuando leemos
excelentes palabras. El mandamiento en sí es santo, en sí es espiritual, nada es carnal, pero somos carnales, somos vendidos a las carnes. Nuestra carne es muy débil. Entonces, lo que es santo, lo que es bueno, para nosotros llega a ser un mandamiento de la condenación de la muerte. Dios tiene que reformarlos. Si no reforma el pacto, lo que es bueno, lo que es santo, lo que es espiritual, para nosotros resultará como una ley de la condena, solo para condenar, para matarnos. He aquí vienen los días en los cuales haré un nuevo pacto. Pero este pacto será diferente que el pacto que hice cuando yo los saqué de la tierra de Egipto. Aunque yo he sido un buen marido, pero ellos invalidaron mi pacto. Entonces, Él reforma el pacto. El pacto anterior, ¿dónde escribió? Sobre 2 tablas de piedras, esculpidos. Pero que dice, pondré mi ley en el corazón de ellos. Yo las escribiré en la mente de ellos. O sea, cambia del régimen, un régimen viejo, por un régimen nuevo. No con más ley de la letra, porque letra mata, letra solo sirve para condenar y matar. Pero el espíritu es lo que vivifica, transforma y salva. No voy a dirigir más a mi pueblo con una ley de la letra, sino mi ley pondré en el corazón de ellos. En la mente de ellos, yo la escribiré en el corazón de ellos. La llegada del Consolador, el Espíritu Santo. Ya no obliga, sino convence. Convence del pecado, convence de la maldad, transforma y añade. Y luego dice, yo perdonaré. Y tu pecado, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. El profeta Jeremías, siendo un profeta del tiempo muy difícil, estaba profetizando la caída de su propia nación, Judá. Lloraba porque no quiso maldecir contra Judá. Pero él tuvo que transmitir, porque la palabra Dios se estaba poniendo en su boca. Por decir la verdad, sus paisanos lo odiaban. Si tú fueras el profeta de Jehová, ¿por qué contra nosotros habla? ¿Por qué no nos bendice? ¿Cómo puede bendecir? Eres el profeta de Jehová. Como reino Israel, por no haber cumplido la ley, fue derrotados y transportados a Siria. Nunca más se regresó. Igual el reino Judá, por no haber cumplido el pacto estaba en pie, pero por no haber cumplido, Dios los castiga. Siendo profeta de Jehová, a quienes merece el castigo, ¿cómo puede bendecir? Imposible. Entonces el profeta Jeremías solo transmitía adversidades, males, maldiciones. Entonces él lloraba porque él tampoco quiso transmitir adversidades y castigos, maldiciones. Pero eso es lo que Dios ponía en su corazón. Entonces él estaba muy, muy desesperado. Un día, en una revelación, luego de tantos castigos, Dios habló. Jehová del ejército de Israel dice, yo haré, vendrán los días, yo haré un nuevo pacto, la reforma del pacto. El nuevo pacto será diferente que el pacto que había establecido cuando yo saqué vuestros padres.
de la tierra de Egipto. Aunque yo he sido un buen marido, ellos invalidaron mi pacto, ya que un pacto, luego de ser ratificado, no puede suspender como si nada. El asunto legal no es así. Entonces, el asunto legal tiene que tratar legalmente. Entonces, un pacto, una vez luego de ser establecidos, ratificado, no puede abrogar así verbalmente. El pacto está en pie. La única manera, reformarlos. Reformarlos. Entonces, ¿qué pasa? Yo haré un nuevo pacto. A través de un pacto más fuerte, más poderoso. El pacto anterior dejaré humillado. No hay manera de abrogar, sino haré un nuevo pacto más poderoso, más fuerte, que cubre hasta el efecto del pacto anterior. Haré un nuevo pacto. ¿Cómo? Yo mi ley pondré en la mente de ellos. Las escribiré en el corazón de ellos. Yo perdonaré a sus pecados y nunca más me acordaré. Entonces el profeta Jeremías se esperanzó en gran manera. Entonces el profeta Jeremías, ¿en dónde puso su esperanza? Nunca puso su esperanza a sus paisanos, nunca a los israelitas. Él puso su esperanza en el Mesías. Venga el Mesías. Pronto venga, oh Señor. Pronto. Moisés, David, Isaías, Jeremías, Daniel, los verdaderos israelitas nunca pusieron la esperanza en el cumplimiento de la ley de Moisés, porque estaban bien entendidos de que nadie puede ser justificado delante de Dios por las obras de la ley, sino por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué pasa con los judíos actuales? Se jactan de sus antepasados, muy presumido de sus antepasados. Ellos presumen de ser hijos de David, hijos de Abraham, hijos de Isaías, hijos de Jeremías, hijos de Daniel. Pero vemos una gran diferencia de la fe. Ellos dijeron, no podemos. Oh Señor, elevo mi oración ante tu presencia. No por mi justicia, no la tengo, sino por tus muchas misericordias. Elevo mi oración, ten misericordia, perdónenos incondicionalmente. Agradó a Dios. Y Dios mandó el arcángel Gabriel. Cuando tú comenzaste la oración, fue aceptado tu oración. ¿Cuál oración del pecador será aceptado para Dios? La Biblia dice, Dios no oye a los pecadores. Pero cuando un pecador realmente se arrepiente y confiese al Señor, yo no me puedo salvar a mí mismo. Ten misericordia. Con un arrepentimiento genuino, yo no me puedo salvar a mí mismo. Yo no me puedo cambiar a mí mismo. 100% por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia, sálvame. Alcanza el trono de Dios. Y Dios a él le manda un siervo que pueda exponerle el evangelio del Cristo. Ya entonces nosotros podemos ver en capítulo 4, el rey David habló de hoy, después de muchos días que Moisés había dicho hoy, pero él nunca pudo llevar el pueblo al reposo. Por las obras de la ley, nadie alcanzó al reposo, ni Moisés mismo. Luego, a través del rey David,
volvió a hablar: hoy, cuando oyeréis la voz de Jehová, no endurezcáis a vuestros corazones, como vuestro padre no seáis. El rey David está mencionando: llegará el momento que la buena nueva alcanzará el oído del pueblo de Israel. No endurecer el corazón, no ser incrédulo, no endurecer el corazón, sino ser sensible, oír atentamente. Pero cuando Jesucristo vino, empezó a compartir buena nueva, el santo evangelio, los judíos en el tiempo de Jesucristo estaban aferrados a las liturgias, costumbres, a la leyenda y también a la costumbre de los rabinos, con la dureza del corazón. ¿Y qué pasa? A ellos primeramente fue entregado la buena nueva. O sea, el pueblo judío no la aprovechó bien. No la aprovechó bien. Entonces el evangelio tenía que redireccionar a los pueblos gentiles. Inició el tiempo de la gracia. Entonces en el capítulo 5, como ninguno por su propia cuenta puede ser sacerdote, sino el que tiene el llamado de Dios, como Aarón. ¿Y qué dice? Versículo 4, vamos a ver. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces, ¿cómo Cristo llegó a ser sumo sacerdote celestial? Él tampoco por su propia voluntad se autodenominó: soy hijo de Dios, sino Dios mismo con juramento le dijo en Salmos 2, versículos 7 al 12: hoy yo te he engendrado, eres mi hijo. Vamos a ver Salmo 2, versículo 7. La profecía sobre la encarnación del Cristo. Salmo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Siguiente. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Siguiente. Ya esta palabra no corresponde a David, sino al rey de David. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Siguiente. Ahora pues, oh reyes, sed prudente, admitid amonestación, jueces de la tierra. Siguiente. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Siguiente. Honrad al Hijo con mayúscula, es el Cristo. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Entonces el rey David, por otro lado siendo profetas, habló del Hijo de Dios, Cristo, no por su propia voluntad, sino Dios con juramento declaró: eres mi hijo, yo lo envié al mundo. Entonces todos los reyes del mundo, obedecer a Él, acercarse a Él. Ya, versículos 6 al 10 vamos a ver. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, el libro de Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 5, versículos 6 al 10. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
Salmo 2:7 más adelante dijo, tú eres mi hijo. Salmo 110, versículo 4, que le dijo, tú eres mi sacerdote eterno conforme al orden de Melquisedec. Hay el llamado de Dios. Dios mismo declaró, eres mi hijo. También lo declara, eres mi sacerdote eterno conforme al orden de Melquisedec. Versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Siguiente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Una pausa. ¿Por qué Cristo tuvo que padecer? Para poder ser el sumo sacerdote celestial, él tuvo que experimentar nuestra debilidad. Porque el sumo sacerdote es tomado del pueblo, por lo tanto, aparte de la honra y gloria, pudo compadecerse del pueblo porque él mismo fue elegido del pueblo. De la misma manera, el Hijo de Dios, aunque era hijo, Dios lo mandó en nuestra condición. ¿Qué pasó? A él le padeció. Cuando estaba la carne, le pasaba hambre, tristeza, soledad, el miedo, el golpe, la frustración, para que él, a pesar que era hijo, para poder ser digno de ser nuestro sacerdote, él tuvo que padecer. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Siguiente. Y habiendo sido perfeccionados en la prueba de Dios, perfectamente obedeció, perfectamente llegó a ser un hombre, pero sin pecado. Además, morirse por el pecado del mundo, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, él ha sido como uno de nosotros, aunque era hijo. Padeció. Cuando estaba la carne, con mucho llanto y lágrima, oraba a Dios, obedeció a Dios. Luego fue perfeccionado. ¿Qué quiere decir? Morirse en la cruz a causa del pecado, resucitado para nuestra justificación, ser levantado y sentado a la diestra de Dios. Entonces, eres digno de ser llamado nuestro sumo sacerdote celestial. Entonces, él llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, todos los que obedecen, ¿qué significa? Los que se comportan bien, no significa eso, sino permanecen en su palabra, siguen al Cristo. Él llegó a ser el autor de eterna salvación. Ustedes cuando leen el libro de Hebreos más que cualquier otra epístola, usa muchas veces esta palabra, eternidad. Redención eterna, eterna salvación. Nosotros tenemos que entender, estamos viviendo en un mundo limitado, donde hay limitación del tiempo, del espacio y muchas limitaciones. Pero el cielo donde nuestro Dios está es un mundo ilimitado. Nosotros podemos usar la palabra la eternidad, solo la usamos. En realidad no sabemos qué es la eternidad. Sino, lógicamente un poco entendemos, eternidad. Pero ¿qué pasa? En el mundo había el tabernáculo. Luego que el propósito del tabernáculo se desvaneció, cuando los israelitas llegaron a la tierra de Canaán, ya no necesitaba un templo en carpa, sino tenía que construir un templo de material noble. Entonces, el tabernáculo de Moisés, el templo de Salomón, y luego fue destruido y reconstruido el templo de Zorobabel, bastante arruinado. El rey Herodes lo remodeló, amplió,
pero sigue siendo el segundo templo de Zorobabel, pero por rey Herodes, por su inversión, por su contribución, empezó a llamarlo el templo del rey Herodes. Entonces, el tabernáculo de Moisés se desapareció. El templo de Salomón, destruido. El templo del rey Herodes, destruido. Todos los que eran réplica del templo celestial, original, desaparecieron. Entonces, en la tierra, en el templo, en el tabernáculo terrenal, tenían que haber el orden del sacerdocio. Los mismos sacerdotes son tomados del pueblo, son mortales. A causa de que ellos eran mortales, tenían que cambiar el orden del sacerdocio, turnaban. Y también ofrecían ofrenda de los animales limpios. Pero ¿qué pasa? Ningún animal de una sola vez de muerte puede quitar todos los pecados del mundo, sino pecado del tiempo limitados y parcial, un pecado que cometiste. Máximo, todos los pecados de una nación Israel que durante un año cometieron, pudo efectuar para limpiarlo, pero nunca, ni siquiera algún macho cabrío, tampoco algún toro y becerro, una sola vez muriéndose, pudo quitar todos los pecados del mundo. Imposible, porque es nuestro mundo, nuestra dimensión, donde hay limitaciones. Límite del tiempo, límite de espacio. ¿Y qué pasa? Entonces su vigencia limitante, su eficacia limitantes. Pero el templo celestial no. Es el templo eterno. Allí no se necesita los sacerdotes, sino un solo sumo sacerdote, porque eres eterno. Entonces el sumo sacerdote ofreciera un sacrificio, es un sacrificio eterno. Una sola vez, pero su vigencia eterna, su eficacia, todas las criaturas. ¿Qué pasa? El Señor Jesucristo vino a la tierra como Hijo de Dios, a pesar que era Hijo, por el mismo padecimiento. Él padeció en nuestro lugar a causa del pecado, padeció del hambre, enfermedad, diferentes situaciones, tristeza, para poder convertirse un digno sumo sacerdote celestial. En la tierra, Él ha sido el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero luego de su ascensión, Él llegó a ser el sumo sacerdote celestial. Entonces Jesucristo, cuando se ascendió al cielo, no con sangre de macho cabrío, ni con sangre de becerro, sino con su propia sangre entró al lugar santísimo del templo celestial, entró una sola vez, habiendo obtenido eterna redención. ¿Y qué pasa? Luego Dios dijo a él: siéntate a mi diestra. A un obrero, cuando le invita a sentarse, cuando acabó todas las obras. Entonces, cuando Cristo se regresó, Dios le dijo: siéntate. El sumo sacerdote nunca puede sentarse, porque según el diseño del tabernáculo, el diseño del templo, nunca Dios permitió una silla y sillón para los sacerdotes, porque el hecho de cometer el pecado era infinito. Nunca puede sentarse. Cuando se cansa, se fatiga, cambiarse el turno, venir un nuevo sacerdote. Pero cuando Cristo subió al cielo, Dios le dijo: siéntate a mi diestra hasta que tus enemigos que ponga por tus estrados. Y también no me arrepiento. Te digo, tú eres mi sacerdote eterno
conforme al orden de Melquisedec. Entonces Jesucristo está sentado al lado de Dios, a la diestra de Dios. ¿Qué quiere decir Cristo que está sentado? Acabó todas las obras. No hay más obra que hacer. Solo está esperando el cumplimiento de la profecía hasta última alma contada por Dios sea salva. Está esperando. Y luego cuando el número se complete, levantarse. Y luego todo lo enemigo, principalmente Satanás, los demonios, de quienes hasta el día finales se resistieron sin recibir la salvación, sean estrado de su pie, luego iniciar el juicio. Entonces en el altar del holocausto celestial, un cordero inmolado está tendido. La sangre está rociada. El rey David es un personaje de 1000 años antes del Cristo. Pero ¿qué pasa? Él vio, Salmo 110, siéntate, mi Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Qué es lo que vio? El que un día se había levantado por una misión, se había ido de viaje, vio que se regresó y Dios le invita, siéntate. Según nuestra cronología, aún Cristo ni siquiera vino, sino iba a venir después de 1000 años. Pero en el mundo de la revelación, entonces la conexión con la revelación es conectarse del mundo material, mundo limitante, con el mundo espiritual, con el mundo que no hay limitación, ilímites. ¿Qué pasa? Allí no hay pasado, allí no hay presente, allí no hay futuros, solo eternidad. Allí todas las cosas son hechas, todas las cosas son hechas. Entonces cuando David se conectó en el mundo de la revelación, entonces él pudo alcanzar a la dimensión de Dios cuando vio dónde es el mundo ilimitante, eternidad. Vio todas las obras acabadas, el cordero ya inmolado, resucitado, sentado a la diestra de Dios. Es el sumo sacerdote, intercede por su pueblo. Entonces él mismo mostrando lo que es el cordero, que su identidad en la tierra era el cordero, su sacrificio indicando, pero ahora siendo el sumo sacerdote. Padre, yo morí por ellos. Padre, yo derramé mi sangre. Padre, yo pagué la paga de sus pecados. Fulano es mi santo. Él a mí me obedece, a mí me cree, él me sigue. Yo te pido, Padre, eres limpio, eres libre, porque yo lo compré. Eternamente está intercediendo por los otros. Pues todos los nacidos de nuevo, todos los convertidos en Cristo Jesús como cristianos salvos, confiadamente puede acercarse al trono de la gracia para alcanzar a la misericordia, al oportuno socorro. Por eso la Biblia que dice, Hebreos 5, versículo 9, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. La salvación es eterna. En el libro de Isaías también dice que la salvación es eterna. Su justicia es eterna para todos los que le obedecen. Entonces, vamos a tomar en cuenta, el Cordero de Dios fue sacrificado. Como el apóstol Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino para quitar el pecado del mundo. En San Juan capítulo 1, versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios. Es Juan. Él vino al testimonio para que todo el mundo por su testimonio creyese de la luz, pero no de esta luz, sino esta luz. O sea,
En el versículo 1 y 2 estaba hablando la luz que desde el principio hubo. Entonces Él vino a dar testimonio no de esa luz del rayo solar, sino la luz que desde el principio se resplandeció a las tinieblas. Él vino a dar testimonio, en el principio era el verbo. El versículo 6, por favor. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual llamaba Juan. Siguiente. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Siguiente. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan en sí no era luz, sino era el testigo de la luz. Y luego San Juan capítulo 8, versículo 13, que dice eso: yo soy la luz del mundo. Todo aquel que me sigue no andará más en tinieblas, sino hallará la vida. San Juan capítulo 8, versículo 12, por favor. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces Jesucristo mismo era la luz que desde el principio se resplandeció a las tinieblas. ¿Qué pasa? Él vino en carne. Entonces el Juan el Bautista vino para dar testimonio de la luz, para que por su testimonio todos creyesen en él. Y luego San Juan 1, versículo 29, Juan da testimonio de aquella luz. ¿Qué testimonio dio? San Juan 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: es el testimonio de Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan, ¿cómo vio a Jesús? Era humano, pero ¿cómo testificó? Es el Cordero de Dios, aquel Cordero del Isaías 53, aquel Cordero que muchos profetas profetizaron, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vio el Cordero de Dios que estaba llevando el pecado del mundo. Yo también, con los ojos de Juan, entonces apoyándome en la óptica de Juan, puedo ver qué pasó con mi pecado. Cristo lo llevó en su espalda a Monte Calvarios. Amén. ¿Ustedes creen que Cristo se llevó sus pecados? Yo creo, ese testimonio de Juan es veraz. He aquí el Cordero de Dios. Solo te parece que no, nada más que tu parecer, pero en realidad Él lo llevó en su cuerpo. Como Isaías 53, ciertamente Él llevó nuestra dolencia, nuestros pecados. Nosotros creemos que Él sufre, Él padece por su propia culpa. Nosotros ignoramos, en realidad, Él muere por el pecado del pueblo, por la rebelión del pueblo. Todos nosotros nos descarriamos como la oveja. Cada cual se apartó por su propio camino. Mas Jehová en Él cargó el pecado de todos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Por eso, nosotros así podemos ver, Él ha obtenido eterna redención, eterna salvación. Pero alguien, en el caso que se pierda, la única razón, la apostasía. A propósito, pisotear la sangre del Cristo. A propósito, intencionalmente rechazar la dádiva de Dios. No, yo no lo creo. No, yo no quiero dependerme de Él. Yo voy a depender de mis obras. Yo con mis manos me voy a salvar. Con mis méritos yo me voy a lavar. Bueno, eso será tu condenación. Eternamente perderá. Porque tú no confías en el Hijo de Dios. Dijo: confíen en Él, a mi Hijo, oh reyes, alabad, obedeced a mi Hijo.
confíen en Él. Todo aquel que confía en Él no será avergonzado, dijo. Pero ¿qué pasa? No confía en Él. No, yo no estoy de acuerdo. Yo soy pecador. A mí me conozco. Yo voy a ser bien consciente y honesto. Yo con mis palmas me voy a salvar. Parece muy honesto, ¿no? Es un blasfemo. Es un blasfemo. Salmo 110, versículo 4. Salmo 110, versículo 4. Juró Jehová, no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesucristo en la tierra ha sido el Cordero de Dios. En el cielo, cuando acabó toda la obra, se regresó, Dios lo invitó: siéntate a mi diestra. Tú eres mi sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Por qué dice según el orden de Melquisedec? Porque bajo la ley de Moisés existe el sacerdocio levítico. Entonces, Cristo, bajo la ley de Moisés, no puede ser sacerdote, porque no ha nacido de la tribu que tiene indicación del sacerdocio. Cristo nació de la tribu Judá, pero Él, ¿cómo llegó a ser el sumo sacerdote celestial? Porque conforma al orden del sacerdocio de Melquisedec. Vamos a ver el versículo 12, capítulo 5, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. ¿Qué está diciendo? Los supuestamente judeos cristianos, después de haber creído, fueron arrastrados otra vez por sus tradiciones y también por la exégesis rabínica. Se retroceden, algunos no retienen la enseñanza, comienzan a apostatar del Cristo. Entonces el escritor del libro de Hebreos les mira muy extraño, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Comienza a advertir por la apostasía. Capítulo 6, versículo 1 al 8 vamos a ver. Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 8. Por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina, o sea, básico del Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Siguiente. De la doctrina del bautismo, aquí bautismo, ya que hebreo se escribe en griego, usó el vocablo bautismo, pero en hebreo es tevilá. Porque el bautismo no es un concepto que haya nacido en el cristianismo, sino proviene del judaísmo. Tevilá, la inmersión. Entonces, los apóstoles explicaron bastante sobre los bautismos, o sea, el rito de la purificación. Por el agua no se purifica el pecado, sino el agua es el testimonio. El pecado se perdona por la sangre de Cristo. Bastante explicó. Pero los judíos, conforme a sus rituales, cada vez que se sienten inmundos, se bañaban en mikve. Es una piscina de agua viva. Hundirse totalmente, levantarse. Creían que de esa manera se purifica. No sirve eso, dice. Porque ese bautismo es símbolo del bautismo en Cristo Jesús con su sangre, con el Espíritu Santo. Otra vez vamos a ver versículo 3.
capítulo 6, versículo 3. Y estos haremos si Dios en verdad lo permite. Siguiente. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Siguiente. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Siguiente. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperios. Luego de haber probados y gustados, luego otra vez se regresan a la ley de Moisés. ¿Esto qué significa? De nuevo crucificar al Cristo en la cruz, como Cristo por su crucifixión pasada no pudo salvarnos. De nuevo colgar al Cristo en la cruz. Si dijera, aún soy pecador, aún soy sucio, yo cumpliendo la ley me tengo que lavar. Si dijera así, eso es una vez más crucificar al Cristo en la cruz. Es la apostasía. Siguiente. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Siguiente. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. La advertencia sobre la apostasía. Luego, versículo 9, vamos a ver 9 al 12. Pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos. No es que el escritor del libro de Hebreos duda que aquellos discípulos realmente recayeron, sino una advertencia. Pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Aunque hablamos así, quiere decir que ha sido la advertencia. No es que realmente ellos se han recaído, sino los advirtió cuál sería el fin de la apostasía. Siguiente. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Siguiente. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Siguiente. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Podemos ver desde el versículo 1 al 8, la advertencia fue, luego del versículo 9 dice, pero yo estoy seguro de que vosotros pertenecen a la salvación, no son así. Luego, ¿qué dice? Exhortar el uno al otro para que cada quien permaneciera en la enseñanza. Luego del versículo 13 al 20, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Siguiente. Diciendo, de cierto te bendeciré, con abundancia te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperando con paciencia, alcanzó la promesa. Siguiente. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Siguiente. Pero lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Siguiente. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta el dentro del velo. ¿Qué quiere decir?
el juramento es el fin de controversia, de discusión. Dios cuando llamó a Cristo, tú eres mi hijo, con juramento dijo. Con juramento le dijo, tú eres mi sacerdote eterno para siempre conforme al orden de Melquisedec. Entonces, Dios al Cristo dijo, mi hijo, aunque nace la carne, sangre, pero es el hijo de Dios, también con juramento lo estableció por sacerdote eterno. El juramento es el fin de controversia. Por lo tanto, tenemos una segura promesa, ya que Cristo fue ofrecido. Luego entró al velo adentro, porque el lugar santo, en el santuario, en el tabernáculo, igual en el templo, por un velo se divide la primera parte y segunda parte. Mientras tanto es que la ley de Moisés estaba en pie. Una vez al año podía abrir el velo con su mano, con la sangre del macho cabrío, que fue sacrificado por todas las rebeliones, por todos los pecados que la nación Israel durante un año cometieron. Una vez al año podía abrir el velo. Luego se presentaba al arca de alianza, arca del pacto, sobre el propiciatorio rociaba la prueba del sacrificio, la paga del pecado la paga del pecado. Así obtenía el perdón el pueblo de Israel. Pero cuando Cristo entró con su propia sangre al lugar santísimo del cielo, detrás del velo, el velo, según 4 libros de Evangelio, cuando Cristo murió, el velo del santuario del templo de Jerusalén, por el temblor, desde arriba hasta abajo, se hizo 2 pedazos. Según la leyenda judía, los sacerdotes trataron de reparar, trataron de coser, pero cada vez que lograba coser, de nuevo se abría. Nunca más podía unirlos. Entonces, la Biblia, ¿qué quiere enseñar a nosotros? Dios demostró a ellos la ley. El velo en sí, símbolo de la ley, reformado. El velo del cielo se hizo 2 pedazos. No hay más barrera para nosotros. Por Cristo, cuando Él entró con su sangre, no se necesitaba cerrar de nuevo, otra vez abrir, porque la vigencia, la eficacia de su sangre es eterna. Una vez ofrecida para siempre, se abrió por velo adentro, Él entró, entonces el velo ya no está cubierto. Para todo lo que siguen detrás del Cristo, confiadamente la obra del Cristo, detrás del Cristo puede alcanzar al lugar santísimo, al trono de Dios. Para nosotros el trono de la gracia, porque la sangre del Cordero está rociada. Ya entonces, para terminar, quiero alcanzar el capítulo 7, brevemente voy a explicar, porque mañana estoy muy ya atareado. Capítulo 8, 9, 10, tiene mucho contenido. Quiero terminar hasta el capítulo 7. Capítulo 7, versículo 1 al 10. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Siguiente. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considera pues cuán grande era este a quien aun Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, que aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive.
Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Aquí explica la superioridad del sumo sacerdocio del orden de Melquisedec. En el libro del Génesis capítulo 14, cuando Abraham se estaba regresando de la guerra con el botín, entonces al llegar a Salem, el rey de Salem, cuyo nombre Melquisedec, el altísimo sacerdote de Dios, salió sin alguna discusión. El mayor bendice al menor. Cuando el sumo sacerdote Melquisedec salió, Abraham tenía conocimiento de él, siendo el mismo bendición, siendo el mismo patriarca. Cuando vio a Melquisedec, se postró de dos rodillas, a él entregó el diezmo. Melquisedec lo bendijo. Entonces hubo un encuentro entre el patriarca de Israel, Abraham, con un misterioso sumo sacerdote de Dios. Según la narración bíblica, la tribu que tiene indicación del sacerdocio, Leví, cuando Abraham se postró delante del sumo sacerdote Melquisedec, él también estuvo en lomos de Abraham. El que tiene indicación para recibir diezmo del pueblo, él mismo dio diezmo a un sumo sacerdote. Entonces la Biblia habla de superioridad del sacerdocio del orden de Melquisedec. Además, Melquisedec es un nombre hebreo. ¿Sabe que Melquisedec qué significa? Rey de la justicia. Eres sacerdote del Dios Altísimo, semejante al Hijo de Dios, tiene por su nombre Melquisedec, el Rey de la justicia. También era el rey de Salem. Cuando Abraham se encontró con Melquisedec, aún no existe el concepto de la ciudad Jerusalén. Entonces, un alto sacerdote de Dios salió, era el rey de Salem, según el libro de Salmo 76, versículo 2. Antiguamente, Salem era el actual Sión. Salmo 76, versículo 2. Salmo 76, versículo 2. En Salem está tu tabernáculo y su habitación en Sión. Entonces, ni siquiera los israelitas, historia de israelita, pueden ubicar los nombres antiguos de cada lugar, pero en la Biblia hay la mención. Salem, habitación de Sión. Entonces, Salem era actual Jerusalén. De cuando Abraham, antes de que se establezca el concepto de la capital Jerusalén, cuando llegó a Salem, paz. Hasta ahora los judíos, ¿cómo saludan? Shalom, Shalem, dice. Paz, rey de paz, cuyo nombre Melquisedec significa rey de justicia. Entonces, Salmo 102, versículo 21. Salmo 102, versículo 21. Para que publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén. Primero, Salmo 76 dijo, Salem es Sión. Luego, 102, versículo 21 dice, Sión es Jerusalén. Entonces, vamos a unir todo el nombre Melquisedec, el rey de Salem. Si traducimos, rey de justicia, rey de paz. ¿Quién puede tener esta clase de nombres tan grandísimos?
Isaías capítulo 32, versículo 1. Isaías 32, versículo 1. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Es el Cristo. Entonces, Melquisedec, semejante al Hijo de Dios, según el concepto bíblico, porque según concepto israelitas, si no encuentra su libro de genealogía, siendo un sacerdote tiene que tener su genealogía, pero en ninguna parte de Biblia encontramos el libro de genealogía de Melquisedec. Entonces, en este concepto, igual al Hijo de Dios, porque no tiene su principio ni su fin. De repente de nada apareció, pero Abraham, siendo el patriarca de fe, se lo reconoció, delante de él se hincó de dos rodillas, él ofreció el diezmo que corresponde a Dios. Cuando Abraham ofreció el diezmo a Melquisedec, en sus lomos había Leví, aún no ha nacido, pero la tribu que iba a recibir la ordenanza del sacerdocio, quien recibe el diezmo del pueblo, según la ley mosaica, él mismo ante un sacerdocio superior, él también ofreció el diezmo. ¿Qué quiere decirnos? La superioridad del sacerdocio del orden de Melquisedec. Versículo 11. Capítulo 7, versículo 11, por favor, Hebreos. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden del Aarón? Siguiente. Porque cambiando el sacerdocio necesario es que haya también cambio del rey. Si según el sacerdocio levítico, por la ley mosaica, los hombres pueden ser perfectos, ¿para qué y por qué Dios a su hijo David dijo sobre Melquisedec? El Cristo lo llama, tú eres mi sacerdote para siempre conforme al orden de Melquisedec. Si por el sacerdocio, según la ley mosaica, el hombre pudiera ser perfecto, ¿por qué Dios menciona un nuevo sacerdocio? En realidad no era nuevo. Antes de la ley de Moisés ya había existido. Entonces, si cambia el sacerdocio, entonces la ley también debe ser cambiada. La ley también debe ser reformada. Porque si viene un nuevo sacerdote, superior que el sacerdote según la ley de Moisés, si cambia el sacerdocio, tiene que ser reformada la ley también. Versículo, solo voy a leer rápido, vamos a terminar. Versículo 24, Hebreos capítulo 7, versículo 24. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Ya los sacerdotes levíticos eran mortales. Por eso cambiaban, turnaban. Eran mortales. Mas el sacerdote conforme al orden de Melquisedec, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no se necesita el cambio ni turnar. Siguiente. Por lo cual puede también salvar. Esa es la clave. Ya que eres inmutable, entonces también es inmortal, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ya que es un sumo sacerdote eterno, inmortal. ¿Qué pasa? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder
por ellos. Aquí está exaltando la gran diferencia, que Cristo es el sumo sacerdote eterno conforme al orden de Melquisedec, intercede por nosotros por siempre, por lo tanto, Él puede salvar perpetuamente a los que por Él, en el nombre de Él, confiándose en su obra, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. 27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados, luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Siguiente. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Anteriormente, ya que cambiaba, turnaba los sacerdotes. Entonces, cada sacerdote, ya que es tomado del pueblo, primero tuvo que ofrecer una ofrenda por sus propios pecados. Pero Cristo no tenía necesidad de ofrecer alguna ofrenda por su pecado, porque Él era perfecto. Entonces, una vez se dio a sí mismo, para siempre. Luego se ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios. Entonces llegó a ser el autor de eterna salvación. Todos los que confiando en Él, en el nombre de Él, se acercan a Dios, viven por siempre. Gloria a Dios. Es maravilloso, ¿no? Maravilloso. Gloria a Dios. ¿Quieres quitar de ti melancolía? ¿Quieres tú sin locura estar contento? ¿Quieres soñar, mas sin estar dormido? ¿Quieres llorar y reír al mismo tiempo? Como libro de edificación espiritual, El Peregrino contiene un caudal de enseñanzas y estímulos que lo hace de inestimable valor para cuantos han emprendido la carrera celeste. Mi libro hará de ti, fiel peregrino, si te quieres guiar por sus consejos. Él te dirigirá a la santa tierra. Si de su dirección haces aprecio, Él hará ser activos a los flojos y hará ver cosas bellas a los ciegos. Oh, ven acá, coge mi libro y ponlo junto a tu corazón. John Bunyan, versión métrica del pastor y poeta Carlos Araujo.